Bienvenidos a este espacio de formación docente superior. Soy la profesora Dolores Pilili y vamos a trabajar en la jornada de hoy, en este primer encuentro en red, sobre el tema de la programación de la enseñanza. Para trabajar esta temática podemos empezar recuperando el concepto de enseñanza que ustedes seguramente han trabajado, han construido en los módulos anteriores. Pensar la enseñanza es pensar en una actividad intencional, cargada de valores, es una práctica social que nos pone en contacto o en encuentro con el otro, con otros que van a realizar un proceso de aprendizaje, o al menos lo esperado es que realicen un buen proceso de aprendizaje. Quiero recuperar un concepto de enseñanza que propone Edith Liebman, que enseñar es aprender. Aprender antes, aprender durante, aprender después y aprender con el otro. Me pareció interesante este concepto porque no plantea la enseñanza solo como una transmisión de conocimiento desde alguien que posee el saber y que lo deposita de alguna manera en un otro que no lo posee, sino el recuperar esa condición de diálogo que tiene la enseñanza, de diálogo de un docente con un grupo de estudiantes. Entonces, para Edith Liebman, el enseñar es aprender. Enseñamos y aprendemos permanentemente junto con el otro, con ese otro que en este momento, en esta circunstancia, se constituye en un estudiante. La práctica de la enseñanza es una práctica cargada de intencionalidad. Necesita tener un cierto nivel de ordenación, un cierto nivel de previsión que le otorgue rigurosidad, que le otorgue sentido y que genere de alguna manera coherencia entre todos los momentos y las acciones que realizamos como docentes y lo que pretendemos que nuestros estudiantes también realicen. Pero esta práctica también tiene, de alguna manera, un componente de indeterminación, puesto que al ser una práctica social, no todo puede estar totalmente definido, totalmente anticipado, y no podemos esperar que las cosas sucedan tal cual las hemos previsto. Este nivel de indeterminación también forma parte de la programación. Pensamos como una hipótesis, a la programación como una hipótesis de trabajo, como algo que vamos a poner en juego y que puede ser modificado en el desarrollo de nuestra tarea a lo largo de nuestra práctica. Lo importante cuando hablamos de programación es pensar que tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a hacer y tener una razón válida para definir por qué hacemos esto y no hacemos otra cosa. ¿Por qué definimos este contenido? ¿Por qué pensamos estas estrategias y no hemos pensado en otras posibles? Entonces empecemos a definir qué entendemos por programación. Programar implica, de alguna manera, anticipar la acción docente, anticiparla de una manera que esté debidamente fundamentada, pensar en qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y fundamentalmente por qué se va a hacer. La programación es un tipo de proceso que va a permitir pasar de un nivel de programación general, como puede ser el currículum o el plan de estudios, a una situación puntual que es la situación del trabajo en la clase. Este espacio de programación, esta, traducción de alguna manera del plan de estudios a la clase, es uno de los espacios reconocidos como un terreno profesional importante del profesor. El punto de partida de cualquier programación específica es el plan de estudio o currículum oficial.
En ese plan de estudio se va a definir, se estructura, se organiza la propuesta educativa en general. Pero importante pensar que este plan de estudios no constituye un corset del cual como docentes no nos podemos permitir salir. Como profesores siempre tenemos espacios propios para la definición, tenemos espacios para decidir dentro de ese marco general que brinda el plan de estudio. Cuando hablamos de programa, de plan o proyecto, podemos definir o podemos pensar en ciertos rasgos que los caracterizan. Según Mariano Palamidesi, los rasgos de este programa, plan o proyecto, tienen que ver con que tienen como propósito resolver algún problema. Todo plan tiene este propósito. El problema puede ser fijado por el profesor, puede venir definido institucionalmente. En realidad, ese problema al cual vamos a dar curso y de alguna manera una respuesta, estructura un programa, constituye el núcleo fundamental del programa. De la misma manera, todo programa implica una representación. La representación hace referencia a que siempre tenemos una idea de un cierto estado futuro de las cosas. Es decir, la idea de algo a lo que queremos llegar. En el caso de la enseñanza se visualiza lo que los estudiantes deberán conocer, deberán saber, deberán hacer. Tenemos una representación de los resultados de ese plan, de ese programa, de ese proyecto. Implica también una anticipación de la acción que se va a llevar a cabo con la finalidad de lograr concretar esa visión de lo que se quiere alcanzar. Tanto las acciones como las representaciones se articulan alrededor del problema que se ha definido como el núcleo fundamental de la enseñanza. Finalmente, todo programa es un intento, es una puesta a prueba, y en ese sentido se constituye como una hipótesis de trabajo que de alguna manera orienta nuestro hacer. Por más creativo y experimentado que sea el docente, siempre es necesario que programe previamente el desarrollo de las acciones. Siguiendo a Daniel Feldman, podemos sostener que es importante y necesario prever la acción mediante una programación por varias razones. Algunas de esas razones son intencionalidad de la enseñanza, las restricciones que se presentan y que se opera en ambientes complejos. La primera, la intencionalidad, hace referencia a que todo proceso de enseñanza es una actividad que tiene ciertos propósitos, es una actividad intencional. Y entonces es necesario asegurar algún modo de que esos procesos sean cumplidos. Y aún más, asegurar también que esos procesos sean cambiados. La segunda razón es que siempre se opera en una situación de restricción. Siempre tenemos restricciones, fundamentalmente la del tiempo, la de los recursos, la de las condiciones institucionales, la de las características de los grupos de estudiantes con los que tenemos que trabajar. Si estos recursos no fueran restrictos, las cosas serían mucho más fáciles. Por ejemplo, el tema del tiempo. El tiempo de aprendizaje, sabemos que a mayor tiempo mejores aprendizajes, pero también sabemos que tenemos un tiempo definido, delimitado institucionalmente y que debemos acotarnos a ese tiempo del que disponemos. Entonces podemos pensar que la programación es un medio de jugar con las restricciones, de buscar el mejor balance entre las intenciones, los propósitos que tenemos y las restricciones con las que contamos. Por último, una última razón para programar es que la enseñanza, aparte de tener propósitos y operar con restricciones, siempre opera en ambientes muy complejos. La complejidad tiene que ver no solo con lo que pensamos, la complejidad de la disciplina que estamos enseñando,
sino también la complejidad de las relaciones vinculares. En una sala de clases somos una serie de personas, cada una con su historia personal, con sus biografías escolares, con sus propósitos, con sus inquietudes. Amalgamar toda esta realidad que se presenta en la clase es una de las razones por las cuales es importante pensar, anticipar y prever lo que vamos a hacer. Esta situación de complejidad nos acompaña desde el momento en que nos hacemos cargo de una disciplina y hasta el momento en que cerramos con algún proceso de evaluación. Estas son entonces razones centrales para definir la importancia de la programación de la enseñanza, de todo proceso de enseñanza. Podemos hablar, por último, de ciertos niveles de programación. Si bien los profesores realizamos muchos tipos de programaciones, antes de enseñar, durante la enseñanza, modificamos nuestras decisiones en la marcha del proceso, lo hacemos a veces en forma escrita, a veces en formas menos formales, más personalizadas, incluimos algunas anotaciones en nuestras libretas de trabajo, en nuestros propios registros. Es decir, todo esto nos muestra que la programación no se define de una sola vez y luego se implementa. Por el contrario, implica una actividad permanente, dinámica. No obstante, podemos decir que hay dos grandes niveles de programación que serían más formales: la programación general y la programación específica. Cuando hablamos de programación general del curso o la asignatura, estamos hablando de un primer nivel y es lo más próximo al plan de estudio. La función de esta programación es definir las ideas principales que van a regular los procesos de enseñanza, que van a organizar los núcleos o unidades de contenido. En tanto que la programación específica es más analítica, más próxima al diseño de las estrategias, en las que pensamos fundamentalmente las actividades, tanto para enseñar como para aprender. Desarrolla los núcleos del plan, organiza la propuesta concreta de enseñanza. Si analizamos, ambas tienen elementos comunes: propósitos y objetivos generales la una, propósitos y objetivos específicos la otra. Cuando hablamos de generalidad, estamos haciendo referencia a esa traducción que hacemos de los propósitos del plan de estudio a nuestra disciplina, a nuestro espacio de trabajo. Clarificar los propósitos educativos y definir los procesos de aprendizaje específicos ya es una tarea del nivel de programación específica. En ambos casos pensamos en los contenidos, en ambos casos pensamos en algunas características generales, pero en lo específico planteamos fundamentalmente las estrategias de enseñanza y las actividades concretas que el alumno va a realizar. Preveemos el ambiente, los recursos y los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta. Cuando programamos, no solo hacemos una posible anticipación de resultados, sino que trabajamos a partir de una idea, de la idea de lo que queremos lograr. Esta actividad de programar es una actividad profesional, es una actividad que tiene que tener un nivel de rigurosidad y un nivel de trabajo previo que permita justamente conseguir los propósitos y alcanzar los objetivos de enseñanza. Muchas gracias por compartir este espacio. Nos encontraremos para desarrollar en un próximo encuentro los contenidos específicos de la planificación.